Buenas noches. Es un honor para esta facultad recibir la presencia de Rodolfo Terraño. No vamos a hacer grandes presentaciones porque si tenemos que enunciar todo su currículum ocuparía el lugar de la conferencia, así que vamos a hacerla corta. Fue ministro del presidente Alfonsín, senador nacional, diputado nacional, es un hombre de la cultura, un historiador, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo más importante de su currículum, que es hincha de San Lorenzo como el Papa Francisco y como Dante Terraño. Así que, así que bueno, le damos la palabra directamente a Terraño sin más presentación. Bueno, muchas gracias. A mí siempre me ha preocupado el largo plazo. Hay toda una tendencia a analizar la inmediatez. Y Borges decía que al hombre no le ha sido dado imaginar el futuro y lo concibe como una prolongación del presente. Y eso se da muy especialmente con relación a la vida política de un país. Cuesta imaginarse no ya cómo va a ser el país a 10 años, sino cómo puede ser el país a 1 año, a 2 años, a veces en cuestión de meses. Este es un año en el cual eso pasa. A mí me preocupaba, por ejemplo, y me preocupa, decir, bueno, para duplicar el Producto Bruto tendríamos que crecer en 1 década, más o menos, no sea 7%, eso no es verosímil. Bueno, ¿a cuánto? Si pusiéramos un objetivo, a 5%. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pero además, si se logra, o si se empieza a lograr, ¿cómo hace para que la capacidad energética acompañe ese crecimiento? Bueno, cuando uno piensa que hace la proyección y ve que hay que invertir 9.000 millones de dólares por año y que esas obras tienen un retorno a los 10 años, a los 12 años, y quién va a invertir con esa perspectiva. Bueno, allí me parece que es donde está realmente el problema, porque energía es solo un ejemplo. Si hace 10 años hubiésemos pensado así, la evolución habría sido distinta. Sin embargo, ahora hay un condicionante de corto plazo que a mí me parece muy importante y que hay que analizar con cuidado. Vamos a tener, cualquiera sea el resultado de las elecciones, aún si fuera una continuidad del presente, un gobierno débil, ¿no? Va a estar fragmentada la representación parlamentaria, nadie va a tener asegurada una mayoría. Desde el punto de vista político, si hubiera un cambio, no hay que subestimar la fuerza del kirchnerismo en la oposición. La situación económica, sin duda, se va a agravar. Tenemos subsidios que, si los quitamos, se incendia el país, y si los dejamos, se incendia el fisco, con un déficit ya muy alto, una inflación que está entre las más altas del mundo, con una característica que Argentina está 4ª, 5ª, pero la distancia con el que viene atrás es mucha, porque la inflación hoy día en el mundo ya, para que pase de 2 dígitos, es raro. Y tenemos un tipo de cambio no competitivo. Hemos vuelto sin el dramatismo del 1 a 1 a una situación que afecta a la competitividad y que está oscurecida o aclarada por
el precio de la soja, que está bajando, pero que de todas maneras hace que esa falta de competitividad no se manifieste tanto en el comercio exterior como podría ser si no hubiese ese ingreso. Y, como sabemos, arreglar una cosa complica la otra, ¿eh? Tratar de establecer, de forzar una estabilidad afecta a la competitividad y viceversa, de modo que eso no va a ser fácil. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta clasificación entre neoliberales y keynesianos. Porque claro, por supuesto que una concepción general y pensando en el plazo largo, todo eso son dos concepciones distintas. Pero yo digo, no hay médicos penicilinistas que den penicilina para cualquier cosa, ¿no hay? Y no se puede dar el mismo remedio económico para cualquier enfermedad, ¿no? Naturalmente, si hay un estancamiento de la economía, si hay un alto desempleo, hay que inyectar recursos fiscales para promover el crecimiento que de otra manera no se va a dar porque es un círculo vicioso. Ahora, si hay una hiperinflación, hay que restringir gasto, obviamente. Son remedios distintos para enfermedades distintas. Y aunque no se lo quiera, se termina haciéndolo. Bueno, creo que ese es uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno. Va a ser muy difícil contener inflación y no reducir demanda interna. Va a ser muy difícil y eso, por supuesto, tiene consecuencias políticas, porque eso, aunque sea una necesidad económica, eso se llama ajuste. Y el ajuste, desde luego, provoca una reacción social, política y gremial muy adversa. Con este panorama, creo que hay que prever también las consecuencias político-sociales, porque nosotros venimos de una década de crecimiento económico, de fortalecimiento del consumo interno, de, no diría redistribución del ingreso, porque no es estructural la división entre capital y trabajo, pero sí un aumento de la capacidad adquisitiva por vía de la política social de sectores más desvalidos. Eso fue posible por el extraordinario ingreso que nos dio la soja principalmente. En general las materias primas, pero principalmente la soja. Ahora, con la situación económica que vamos a enfrentar, ¿qué va a ocurrir? Todo eso se va a cortar, el crecimiento disminuye, el consumo disminuye, la situación social es más difícil. Los gremios, por lo tanto, reaccionan no solo por razones políticas, sino por situaciones objetivas. Pero ¿qué pasa con la gente en general? Bueno, la gente no tiene por qué pensar cuál es el efecto del precio de las materias primas y por qué se genera la inflación y cuáles son los técnicos. Por supuesto, la gente juzga el árbol por sus frutos, bíblicamente. Pero claro, los frutos del árbol pueden variar según que haya tenido fertilizante, no, si que se haya combatido una plaga, no se haya combatido la plaga, llovió, no llovió. Eso no se sabe, se juzga el árbol por los frutos. Y entonces yo creo que la idea de que antes estábamos mejor va a ser muy fuerte. La comparación va a ser... Nadie, quiero decir, en general, la gente no tiene por qué hacer un análisis. Lo que sabe es que ahora está esta situación y antes estaba esta otra. En el contexto de un gobierno sin control del Congreso, con una oposición probablemente fuerte,
con una situación económica de esta naturaleza, con los sindicatos fortalecidos, creo que se va a dar una situación que hay que prever. Y uno de los inconvenientes que yo encuentro es que las preferencias del conjunto de la sociedad por uno u otro candidato están guiadas más por caracterizaciones psicológicas de los candidatos que por una idea sobre qué puede pasar si ayer ganó uno de ellos. Cuando se hace el análisis político, uno se encuentra con que la gente dice cosas como Lilita es loca, Alfonsín es una caricatura del padre, Binder me hace acordar a De la Rúa. Son todas caracterizaciones. Pero es muy difícil que alguien, yo creo que incluso los propios candidatos, puedan decir, ayer asumió el nuevo gobierno, ¿qué pasa a partir de ahora? Ahí es donde yo digo que el corto plazo realmente nos domina. Vamos a ver si Massa baja, si Macri sube, si se hace un acuerdo entre el radicalismo y el PRO, si no se hace, si la presidenta quiere que sea Randazzo, si Scioli. Todo es un análisis de aquí a la elección. Es como si estuviéramos en un juego de azar, viendo quién puede ganar, quién toma posiciones. Me parece que no están, pero en general, porque uno podría decir, el común de la gente no tiene por qué saber ni hacer, y mucho menos hacer predicciones, hacer proyecciones matemáticas de lo que va a pasar. Pero si uno ve los sectores políticos, el periodismo, los sectores intelectuales, los economistas, todos están más, o estamos más involucrados en el análisis de lo que puede pasar en la elección y no en lo que puede pasar con el país después de la elección. Por lo tanto, creo que ahora más que nunca es necesario buscar acuerdos. No me refiero a acuerdos electorales, me refiero a que es necesario encontrar mínimos comunes denominadores. Y que haya un compromiso que yo creo, pero ya no tengo esperanzas, de que debería ser preelectoral, un compromiso de que hay ciertas cosas que la futura oposición va a tener que apoyar, o que hay ciertas cosas contra las cuales no puede exagerar su disconformidad. Por ejemplo, dice, problema como la inseguridad. Por supuesto, allí hay objetivamente visiones muy distintas. Unos sostendrán que la ley es muy débil o que la aplicación de la ley es muy débil, que hace falta una mano dura, que hace falta una política de encarcelamiento mucho más segura, que hay que construir más cárceles, y otros sostendrán que la inseguridad es consecuencia de la desigualdad social, que es necesario entender que hay un sustrato social en la delincuencia y que por lo tanto lo que hay que hacer no es endurecer, sino al contrario, tener una actitud positiva en el sentido de trabajar más en las causas que en las consecuencias. Son dos visiones, por supuesto, diferentes. Ahora, hay ciertas cosas que uno puede tener una visión u otra, pero hay cosas que las tiene obviamente que hacer. Digamos, la ley no es blanda como cree la gente. Desde el año 1924 el homicidio tiene como pena 25 años de cárcel, y si es agravado para alevosía tiene perpetua, y nadie va a cumplir esas cosas, ¿no? Esas penas. Pero por lo tanto la dureza de la ley no es ni disuasiva ni va a resolver el problema. Pero hay sí problemas
en el derecho procesal, en la organización judicial, en el sistema carcelario, que sea uno un garantista o un mano dura, tiene que coincidir en que hay que hacer. Esas son las cosas mínimas comunes. Pongo este ejemplo porque tal vez sea más gráfico, pero también podemos decir de la inflación. Obviamente, ahí también neoliberales y keynesianos tienen que coincidir que hay cosas que cualquiera sea la política se quiera llevar adelante, bueno, hay que controlar. Alguien puede decir todavía, esta era una tesis muy en boga hace muchos tiempos, que un poco de inflación no solo es tolerable, sino que es conveniente, porque dinamiza, porque moviliza los recursos, porque impide el ahorro, que sustrae medios de pago. Bueno, es una tesis discutible, pero alguien la puede decir, pero hasta cierto punto. Nadie va a decir que por eso hay que tener 20% de inflación, 25% de inflación, porque 20-25% de inflación va a conspirar contra cualquier política que se quiera hacer. Entonces hay ciertos acuerdos que uno puede lograr, debería lograr. Por supuesto que cuando se habla, por ejemplo, de restringir gasto público, la típica tesis o la típica praxis neoliberal es cortar y provocar situaciones sociales muy desfavorables que en definitiva terminan produciendo la derrota de la estrategia. Y entonces uno puede pensar, bueno, hay que hacer un recorte de gasto quirúrgico y, por supuesto, cuando uno hace 1 millón de ahorros de 1 peso, eso tiene un efecto totalmente distinto al que puede tener si uno hace un ahorro de 1 millón de pesos. Bueno, esto es obvio, pero eso requiere, por supuesto, una ingeniería presupuestaria muy importante. Ahora, no estar de acuerdo en eso, uno después puede, si un gobierno tiene una concepción neoliberal, llevará adelante su oposición, si tiene una actitud keynesiana, llevará adelante la otra, pero ese mínimo lo van a necesitar todos. Creo que hay que alentar este tipo de acuerdos y que ejercicios como que el que estamos haciendo aquí pueden ser productivos en ese sentido, porque tampoco parece haber una presión social, cultural sobre los candidatos para que esto sea discutido, sea debatido. Incluso cuando se habla de debates, se habla de algo más escénico, más teatral, que de una discusión realmente sobre las bases de un futuro gobierno y sobre todo de los puntos de acuerdo. Y si esto no ocurre, es muy difícil imaginarse cómo se va a mover el próximo gobierno, que va a tener igual muchas dificultades y mucha adversidad, pero que un acuerdo previo significaría un control, una contención de esa situación desfavorable. Una situación que, bueno, yo la he calificado y algunos me han dicho que es apocalíptico, pero no lo creo, que es la anarquía del año 15. Si se dan todas esas circunstancias, un gobierno sin fuerza, un parlamento fragmentado, unos sindicatos alzados, una oposición sensible, bueno, va a ser muy difícil que el gobierno cumpla su término, incluso. Ahora, esto no es apocalíptico, es preventivo. Si no lo decimos ahora, ¿cuándo lo vamos a decir? Tenemos la experiencia de lo que fue la convertibilidad. Cuando el ministro Cavallo introdujo la convertibilidad, yo estuve de acuerdo, porque estamos en una situación de hiperinflación y si uno liga el circulante a
el stock de divisas y lo hace con un tipo de cambio fijo y está obligado a retirar medios de pago en el caso de que disminuyan las reservas y solo puede emitir cuando las reservas aumentan, por supuesto, uno controla los medios de pago de una manera inmejorable y corta la inflación. Pero después llegó el momento en que había una sobrevaluación del peso, ya cuando fue incipiente. Cavallo y yo tuvimos 2 debates por televisión y eso se iba en proyección agravando. Inicialmente la sobrevaluación no era muy grave, después por supuesto se fue haciendo, había cierta magia en el 1 a 1, ¿no? Primero porque de una hiperinflación habíamos pasado a la estabilidad y además el peso valía lo mismo que el dólar. Entonces esto de entrar al primer mundo era cautivante y políticamente era muy difícil salir y muy promisorio mantenerse. El presidente Menem, después de 6 años, logró la reelección en primera vuelta por eso, y después bajó a 23% cuando la crisis del tipo de cambios fue teniendo sus efectos. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención es que en el año 2001, en el mes de marzo, el país se quedó sin acceso a los mercados voluntarios de crédito. El riesgo país comenzó a trepar, competíamos por el primer puesto con Ecuador, con Nigeria, finalmente la Argentina quedó en el primer puesto del país del mundo con mayor riesgo. Y el riesgo país además se había convertido en una cosa de difusión popular. Los noticieros daban la hora, la temperatura, la sensación térmica y el riesgo país. Se sabía esto, lo sabían los sectores económicos y en cierta manera tenía que saberlo el público, porque ya no es un tecnicismo, la misma frase, riesgo país, está advirtiendo que hay algo que está mal. Y en ese momento uno llevaba pesos al banco, te decían, bueno, esto póngamelo a plazo fijo, pero póngamelo en dólares, y uno ganaba 10, 12% en dólares, cuando en los Estados Unidos el interés estaba en 1 o 2. Era obvio que esa situación no podía permanecer, porque además había un calendario de pagos, no había divisas suficientes, íbamos a un default no declarado por voluntad, sino por mercado. El país tenía una alta tasa de desempleo, había una gran capacidad ociosa. Sin embargo, cuando eso estalla, como tenía que estallar, y más o menos en el tiempo en el que debía estallar, se produjo casi una sorpresa. Bueno, la gente que tenía ahorros fue a golpear las puertas de los bancos, ¿no? Pero también surgió una serie de explicaciones que mostraban que no había ni siquiera una revisión de lo que se había creído en su momento. Porque si había algunas señales, como el no acceso a los mercados, como el riesgo país, como el calendario de compromisos, bueno, si pasa lo que pasó, uno tiene que decir, bueno, entonces tendríamos que haber salido a tiempo del 1 a 1. Esto ha sido la causa. Sin embargo, comenzaron las explicaciones políticas, que todo se debía a que había renunciado el vicepresidente de la Nación, o que al presidente lo dominaban los hijos, o que el presidente estaba enfermo, pero no un análisis de lo que había pasado. Y eso incluso ocurría entre los economistas. Muchos decían que no se había recortado suficientemente el gasto, con esa teoría de que si un peso era un dólar, cuando recortábamos el gasto público, ahorrábamos dólares. Sí, así empezábamos a bajar. Y eso creaba una situación social tan insostenible. Y hoy día, retrospectivamente,
Yo he tenido privadamente, pero en una conferencia internacional, una discusión con un economista muy, muy importante y muy conocido, que me sostenía que no se habría producido la crisis del 2001 si se hubiese hecho una política monetaria adecuada y se hubiese recortado aún más el gasto público. Bueno, si no aprendemos cuando pasa algo, cuando hay signos de que va a pasar, y no reinterpretamos lo que pasó para no repetirlo, bueno, pasa lo que ha pasado ahora. Por supuesto, no estamos en la misma situación que en 2001, de ninguna manera, pero hemos ido perdiendo competitividad y hoy día, por supuesto, como decíamos, el hecho de el alza de los precios de la materia prima ha debilitado el efecto que podía tener esto sobre las exportaciones, pero hoy día estamos en una relación, un tipo real que no está muy lejos. Algunos dicen que en algunos sectores está prácticamente en las mismas condiciones que el 1 a 1. Y esto se fue haciendo porque existe algo que yo creo que tenemos que cortar, porque con sus diferencias es lo que hizo Martínez de Hoz, lo que hizo Cavallo y es lo que hizo este gobierno. La idea de que la inflación, en vez de combatirla con medios monetarios, con medios fiscales, se combate con el tipo de cambio, que es por supuesto muy fácil, es muy sencillo, porque cuando uno sobrevalúa el peso, naturalmente los productos importados entran a bajo precio, obligan a competir a los productores locales, se produce toda una situación que estabiliza y además crea, ¿qué es lo que pasó en los 90, ¿no? Cuando el whisky escocés valía menos que el llamado whisky argentino, el champán. Bueno, la idea de prosperidad de las clases media alta, media media, era muy grande y además había estabilidad, y todo eso se consigue mágicamente, pero por cierto, eso después atenta contra la producción, se empiezan a producir los cierres de empresa, el desempleo, la crisis fiscal, la crisis del comercio externo. Y sin embargo, eso también se ha hecho de otra manera, con las intervenciones del Banco Central, manejando un dólar cuya falsedad está evidenciada por la existencia de un blue, pero se insiste en esto. La idea de que no podemos repetir esto, yo creo que tiene que ser discutida entre economistas, candidatos, y tiene que ser discutida porque no utilizar el tipo de cambio como estabilizante es utilizar política monetaria y política fiscal, y eso tiene los inconvenientes políticos que ya hemos señalado. Sí. La consulta que quiero hacer es, vos hacías un análisis muy interesante en 2010, cuando se estaba festejando el bicentenario. Vos hiciste una referencia muy concreta al 2016 y dabas una idea de Argentina en relación con el mundo. Hablabas de desarrollo y hablabas de determinadas cuestiones estratégicas que se debería trabajar, eludiendo toda esta situación política que tiene que ver más con, muchas veces, con el mundo del chimento que con la discusión de las políticas. Me gustaría que hicieras referencia a eso, y en los últimos días te vi que escribiste un trabajo sobre el tema de la educación que coincide con esa temática. Sí, como decía, mi visión sobre los problemas políticos y económicos está indisolublemente ligada a una concepción de largo plazo. No creo que ningún país pueda avanzar
sin plantearse en el año 2020 vamos a hacer esto, en el año después se podrá hacer o no, pero sin plantearse objetivos, metas. No sé cómo se puede desarrollar un país de esa manera. Ahora, lo que yo veo en este momento, más que en otros, es que hay unas situaciones condicionantes para hacer eso que yo planteo que hay que hacer, ¿no? Porque no es que cuando uno hace un planeamiento a 10 años tiene que esperar a que pasen 10 años para que eso tenga resultado. Para que tenga resultado tiene que empezar a producir efectos al año, a los 2 años, a los 3 años. Es un ascenso, no es una espera. No es que uno invierte y tiene que esperar el momento de retirar. Y entonces me preocupa este elemento condicionante que no lo veía en etapas anteriores. Eso que vos decís, bueno, eso viene de un libro que yo escribí en el año 1985, que se llamaba La Argentina del siglo XXI, que fue en definitiva la razón de mi ingreso a la actividad primero política, porque fui primero, digamos, funcionario, después política, porque fui ministro de Alfonsín sin estar afiliado a ningún partido político, por esa visión, por esas ideas que al presidente le parecieron pertinentes. Pero yo no me imaginaba que si había un cambio de gobierno no se podía seguir eso, no me imaginaba que podíamos ser tan torpes como para llegar a una crisis de la magnitud del 2001, y tampoco me imaginaba que después de todo lo que pasó íbamos a tener una década como la que tuvimos y ahora nos encontráramos en una situación tan difícil, por lo menos desde mi punto de vista. Pero claro, superando esto, ¿cómo se puede plantear un desarrollo sin una capacidad intelectual, técnica, que solo puede derivar de una educación que ahora se ha llamado de excelencia, aunque hay un abuso de esa palabra, de esa concepción? ¿Cómo se puede hacer sin un impulso a la ciencia y a la tecnología y a la ciencia, ¿no? O sea, a veces hay una visión muy, sobre todo en nuestra sociedad, que está muy dominada por el humanismo, por las ciencias sociales, y no lo digo, por supuesto, desde otro campo, porque soy abogado, periodista, historiador, político, nada que sea científico, pero entiendo que no puede haber desarrollo sin ciencia. Y me refiero también a la ciencia básica, porque muchas veces se plantea que la ciencia básica es para los países ricos y que nosotros tenemos que hacer tecnología, y que además la ciencia se compra o se roba, y hasta para robar hace falta saber. Hay que saber qué se roba, qué utilidad tiene lo que se roba, para qué se sirve, cómo se aplica. No hay desarrollo económico, político, social sin una base científica, sin un desarrollo tecnológico y una interrelación entre la producción, la tecnología, la ciencia. No hay. Eso sí. A la vez creo que no hay tampoco posibilidad de desarrollo sin una reducción de las brechas sociales. Cuando un país tiene una concentración de ingreso en una punta y una debilidad, una marginalidad en la otra, ese país no puede avanzar. No conozco ningún país desarrollado. Por supuesto, siempre hay una disparidad social, pero no conozco ningún país desarrollado que tenga bueno, eso lo podemos medir por el Gini, lo podemos medir por los deciles, por lo que quieran. No hay duda que la disparidad social en Argentina es muy grande. Eso tiene que ver con la criminalidad, tiene que ver con muchas cosas. No porque la pobreza genere criminalidad, sino porque la desigualdad. Y esto está muy probado. Hay muchos estudios internacionales que muestran que la principal causa de delincuencia en una sociedad es las diferencias sociales. Es decir,
cuando, por ejemplo, para decirlo de una manera inadecuada, la pobreza está bien repartida, no hay el mismo efecto que cuando la 4x4 pasa frente a la villa, ¿no? Entonces, esas cosas que yo creo, eso no se puede hacer tampoco en el corto plazo. Eso requiere toda una política tributaria, tiene toda una concepción, una gradualidad. Es muy difícil alterar la relación social sin afectar la inversión. Esto no se hace de un día para otro. Entonces, si nosotros no nos proponemos muy bien, dentro de 10 años, vamos a tener esta capacidad energética, para eso tenemos que hacer algo ahora. Dentro de 10 años vamos a tener un nivel educativo más alto, dentro de 10 años vamos a tener un desarrollo científico-tecnológico porque el Estado va a estimularlo. Lo vamos a tener todas estas condiciones, dentro de 10 años no vamos a estar mejor, podemos estar peor. Entonces, reitero eso, como vos bien decís, me parece que es así. Y ahora pongo este otro elemento condicionante, porque no estamos pensando que hay que invertir para la energía, que hay que hacer esto, que hay que tener un desarrollo científico, estamos más bien en un pozo intelectual. Y la idea es, Bioy Casares decía que tanto el optimismo como el pesimismo son cuerpos extraños en la inteligencia. Realmente no se puede, uno no puede ser optimista o pesimista. Tiene que analizar qué cosas hay que hacer para lograr los objetivos que uno se pone. Por supuesto, después puede haber circunstancias que afecten lo que uno ha pensado o planeado, pero creo que es necesario eso, y que en un ámbito como el universitario, también en los sectores periodísticos, entre los economistas, entre los sociólogos y entre los políticos, hay que plantear estas cosas para ir provocando una discusión que hoy no tenemos. Nosotros damos clase para futuros licenciados en Administración y Contadores Públicos, y en algún sentido el contexto donde se desarrolla este proceso de enseñanza-aprendizaje es un contexto, digamos, no motivante. Entonces, me parece que siempre vos has tenido lo que mencionaste, la idea de futuro como idea de darle sentido a lo que se enseña en esta facultad, a lo que intentamos enseñarle. Entonces, la idea de gestión de organizaciones, de la idea de cómo mejorar la conducción de administración pública, de las empresas, de emprendedurismo, hoy está vaciado en el escenario, y vos has sido siempre has puntualizado esa necesidad. Sí, porque también hay una subestimación de la gestión, no hay duda. En política en general se usa a veces para indicar que un candidato tiene más posibilidades de gobernar que otro porque ha gestionado. Pero esto no es tener una concepción de la gestión pública. No es que un gerente general asume la conducción del Estado y el modelo de desarrollo es un modelo que pone la gestión en primer término. Hay, por supuesto, dificultades objetivas, dificultades que a veces políticamente es difícil plantear porque parecen reaccionarias, aunque yo creo que lo reaccionario es el efecto de las políticas contrarias. La estabilidad del empleado público se ve como una cosa muy noble y muy provechosa. Y lo que ha ocurrido es que gran parte del Estado es una capa geológica de puestos políticos, ¿no? Que viene un gobierno y nombra una gran cantidad de empleados de ese sector, después viene otros, se van. Y no es una relación controversial la que hay entre las distintas capas, porque se desarrolla un aspecto corporativo. Pueden ser radicales, peronistas o lo que sea, pero hay un interés
gremial, si se quiere, en mantener una situación como es esa. Entonces, la idea de perfeccionar el Estado es una idea difícil, muy difícil. Yo no quiero entrar en polémicas con ustedes, sé que esta es una idea muy poco feliz en algunos ámbitos, pero yo tengo que decir que me parece que cuando uno tiene que plantear que en el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires hay que introducir la lectura y la comprensión, así que cuando a un nivel universitario se dice que, y se da como argumento, que hay muchos alumnos que llegan sin capacidad para comprender textos. Estamos en una idea que es la idea que el ingreso irrestricto, que la promoción automática, que la falta de el hecho de no incentivar a los alumnos a la competencia, que una educación abierta le da una base cultural a la sociedad mucho más amplia que una concepción elitista que genera así una minoría de alto valor, pero que genera una sociedad más desigual. Pues yo creo que todas estas cosas hay que revisarlas. Algunas son ciertas y hay que defenderlas, pero creo que no podemos tomar esto como un dogma, porque no hay posibilidad de tener alta calidad de educación sin ciertos criterios. Hay algo que cuando lo digo genera muchas controversias, pero tiene que ver con cuáles son los resultados para una sociedad. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un aula de 20 alumnos y el profesor de física es Einstein, cuando pasamos a una de 2.000 alumnos, bueno, no tenemos tantos Einsteins para enseñar. Si pasamos a una de 10.000 alumnos, entonces tenemos que ir descendiendo eso. Eso hay que planearlo, porque la consecuencia de eso no puede decir, nosotros tenemos que tener universidad, o ya tenemos que tener 20 alumnos, porque si nosotros tenemos más, baja el nivel. No, pero eso hay que organizarlo. Tiene que ver con la formación docente, tiene que ver con la organización de la universidad, tiene que ver con la remuneración de los docentes. Y tiene que ver también con ciertos niveles de exigencia, porque si no, no se puede lograr eso. Entonces, también esto es algo de largo plazo, porque eso no se puede hacer de un día para el otro. No se puede decir, por ejemplo, alguien viniera y dijera, no, se elimina el ingreso restricto, se ponen cupos. Bueno, eso por supuesto genera una revolución social al día siguiente, con razón, porque esas cosas no se pueden hacer así, manu militari. Pero hay que dialogar, hay que convencer, hay que intercambiar ideas y hay que empezar un proceso gradual. La reforma de la educación, la reforma del Estado son procesos necesariamente graduales para no provocar daños sociales, pero hay que empezar porque si no, no se llega nunca. El tema de, insistimos con, muchas veces en esta facultad tiene una tradición de, hay una estadística de que 8 de cada 10 graduados son primeros graduados en la familia. Y, digamos, hay una, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que aprovechar el hecho de incentivar otros comportamientos para el futuro respecto del pasado, si queremos generar un proyecto de desarrollo.
¿qué hacen otros países respecto de su educación? ¿Cómo hacen para vincularlo con un proceso de desarrollo? ¿Cómo encuentran sentido? ¿Conoce alguno de esos? Ante todo, esto de que haya primeros profesionales en la familia, bueno, es un hecho muy positivo. Y creo que es, sí, resultado de la educación pública que yo defiendo. Y en mi propio caso, yo fui a la escuela primaria del Estado, hice secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, nunca pasé por la educación privada. Ahora, hay que ver esto. Es bueno tener profesionales. ¿De qué calidad? Porque no solo se trata de llegar al hecho profesional, sino tener, digamos, ciertos estándares, ciertos niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿qué es lo que ha pasado en los países socialistas? Porque si no, hay la idea que cualquier elemento de organización y exigencia en la educación son reaccionarios, porque lo que se quiere es formar una élite y mantener al resto de la población en inferioridad de condiciones para que esa élite domine y por lo tanto al dominar favorezca la concentración económica, la dominación y la desigualdad. En parte es cierto que una concepción elitista de la universidad tiene ese efecto, y no solo ese efecto, sino que tiene esa intención. Pero por eso digo, veamos lo que han hecho países socialistas, que han hecho cosas que aquí no se podrían imponer, habría mucho tiempo para que nos convenciéramos de estas cosas. Primero, en un plan de desarrollo determinan qué cosas necesitan, qué profesiones necesitan. La idea hay una idea muy individualista, ultraliberal, que cada cual tiene que estudiar lo que se le da la gana. No importa si lo que uno va a estudiar hace falta, no hace falta, tiene que ver en un programa de desarrollo o no. No importa si para que todos estudien en eso hay que bajar la calidad de los profesores. Es una idea ultraconservadora esa, en definitiva, ¿no? Cada uno estudia lo que quiere y la demanda condiciona la oferta. El Estado tiene que proveer lo que la gente quiere. Eso en los países socialistas no ocurre. Bueno, necesitamos menos abogados y más ingenieros, necesitamos menos sociólogos y más químicos, y entonces se establecen los cupos. Y cuando se establecen los cupos, entonces por supuesto hay una restricción. No todo el mundo puede estudiar lo que quiera. ¿Y quiénes estudian para ocupar esos cupos? Y bueno, tienen que reunir ciertas condiciones. Insisto, esto no lo podríamos imponer aquí. Pero tu pregunta es cómo hacen otros países. Bueno, tienen esa concepción, que ligan la educación a las necesidades de un plan y ligan la educación a la calidad de lo que va a surgir de esa educación. Insisto que eso no se puede hacer de ninguna manera, de una manera violenta. Eso no se puede hacer sin un consentimiento social, sin una discusión que tiene que ser muy larga. No se puede pasar a eso de cualquier manera. Pero hay muchas cosas que sí hay que discutirlas con franqueza. Ustedes han construido una universidad, como hay otras en el Gran Buenos Aires, una universidad que por un lado ha desagotado a universidades que están sobredimensionadas como la UBA, y por otro lado han logrado un alto nivel. Ahora, esto no es posible reproducirlo en todas partes, ¿eh? Entonces la idea de que cada área del metropolitano de Buenos Aires tiene que tener una universidad, la idea, como decía el otro día el intendente de Olavarría, bueno, hay que tener una universidad aquí porque hay que evitar el desarraigo, que los chicos se eduquen allí donde están, que no se separen de su familia.
Bueno, eso no es posible. Lo de Einstein aquí se multiplica al infinito, ¿no? Porque si hay que tener en cada pueblo una universidad, desde luego la universidad deja de ser universidad. Y cuento una pequeña anécdota. Cuando yo era senador, el intendente de Junín, que era radical, quería tener una universidad en Junín, porque eso le iba a dar cierto prestigio, pero además porque él me decía que no puede ser que los chicos tengan que ir a La Plata, que tengan que alquilarse un departamento, que tengan que vivir solo, lejos de los padres. Tiene que haber una proximidad. Y el senador Yoma quería una universidad en Chilecito, porque de lo contrario los chicos tenían que ir a La Rioja y se producía el mismo efecto, etc. También hay intereses políticos, obviamente, en esto. Pero no había acuerdo. Hasta que el acuerdo fue, los radicales aprobaron Chilecito, los peronistas aprobaron Junín. Y esto, que es un caso, y a lo mejor el caso de Junín, el caso de Chilecito se podrían justificar, o la experiencia haya demostrado que no era una cosa desafortunada. Ahora, cuando eso se va prolongando y hay que hacer una universidad en cada parte, bueno, las universidades terminan siendo academias de muy poco valor. Entonces, también hay una restricción política que establecer, y eso tampoco se establece de la noche a la mañana. Entonces, claro, hay que pensar en el largo plazo, y hay que pensar en todas estas cosas en el largo plazo, pero hay que tratar de que en el corto plazo no se nos corte la posibilidad de planear. Bueno, perfecto. El doctor Terraño dio una clase de planeamiento, eso que yo no puedo explicar en los cursos, lo ha dicho bien, así que no tienen excusas en los parciales. Un aviso voy a dar, esto personal, no lo comprometo al doctor Terraño. Hace muy pocos días, él presentó un libro que se llama Josefa, un libro de historia que habla de San Martín, siempre escribe su historia alrededor de San Martín. Un libro muy interesante y que sugiero vivamente que lo lean. Así que ha sido otro aporte más de Rodolfo al conocimiento de la historia, y me parece fundamental reconocerlo. Soy ajeno a este aviso, ¿eh? Bueno, complique. Bueno, queremos agradecer mucho a Rodolfo su presencia, realmente es un honor. Hace muchos años que queríamos que estuviera presente, y siempre su idea de la no resignación, la idea de futuro, la idea de la necesidad de desarrollarse, la idea de un país igualitario es muy reconocida, y bueno, por todo eso le agradecemos mucho la presencia, y bueno, se merece un gran aplauso, por favor.